que usted lleva muchísima razón. Estamos en este momento con un crédito con la KfW, que estableció productos alcantarillados y que no tiene los recursos que vamos a tener que, desaplicar el crédito. ¿Por qué? Porque efectivamente no cumplimos con esto. Yo creo que este crédito, a diferencia de los demás, tiene dos beneficios, o dos cosas importantes, como bien lo dijo Alejandro. No iniciamos de cero, ¿verdad? Y número dos, hay un compromiso de bastantes agentes involucrados, municipalidades, las mismas instituciones, y si se necesita, va a venir al presupuesto de la República en aquellos en los que la ejecución sea el MOP, sea el Ministerio de Educación, o sea el Unidad. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Adelante, doña Natalia. Dentro del plan global de inversión de los 700 millones hay 45 millones de dólares para experiencias de escalamiento. Es un tema que lo que dice ahorita el componente es que básicamente es que son cambios en los precios de los principales insumos. Tenemos materiales, mano de obra, equipo y herramientas, las actividades para construcción de obras y adquisición de equipos, y que representa el 6.4% del crédito. Eso podríamos también revisarlo para ver si algunos recursos pudieran ser utilizados también con ese ritmo. Seguramente lo destinan a eso, habría que ver si no es hoy en un proyecto porque habla de que son las instituciones que ejecutan las que tienen que tomar, digamos, que contener esos recursos para cualquier cambio que haya en ese precio, pero podemos chequear este punto adicional para ver si eso pudiera considerarse en los casos previstos. Porque obviamente, entre más cercana es la aprobación, pues se puede encarecer, hay que tener ese número ahí presupuestado. Muchísimas gracias. Recapitulando entonces varios temas. La lista taxativa podrá ser incluida entonces en el texto. Los números de Gaceta. Los números de Gaceta. Luego, también otro elemento era con respecto a. Vamos a ver. No lo tiene allá. En cuanto a la fase de integración, ¿en qué etapa estaríamos quedando, doña Natalia? Tenía relación con lo que dijo don Alejandro de los proyectos que tienen avance. Y aquí en el archivo ustedes tienen un documento que nosotros lo vamos a revisar también, que es el informe de octubre de este año del estado de avance de cada una de esas obras. Es un resumen muy general y después las notas por institución donde dicen cómo están avanzando en cada una de las obras. Sí, con respecto a, yo creo que acá también parte de la ruta sería entonces, de hecho ustedes envíen las observaciones para que la comisión pueda hacer las respectivas, porque yo sí creería, ministra, que respecto a la incorporación de recursos, efectivamente esta comisión hay una presupuesto bajo presupuesto nacional, ¿verdad? Eso sería el tema. El tema de regla fiscal, ¿cuál sería la posición? No digo, que nos pueda ampliar. Es como para ir focalizando a ver dónde están las convergencias y las divergencias y así efectivamente Sí, señalar dos cosas en relación con la regla importantes. Primero, para poder tener la flexibilidad necesaria y poder, si hay una ejecución importante, no tener una limitación relacionada con el tema de regla. Esto es normal dentro de este tipo de proyectos para no poder tener una limitación en la ejecución y, digamos, desde el punto de vista práctico, para el objetivo que estamos buscando, que es gasto prácticamente de inversión, sería necesario hacer eso. Y con respecto a los procesos de contratación pública, sí, tal vez si me permite, el de la regla fiscal se les envió el 2 de junio
En el oficio a la Comisión de Hacendarios CNE PRE-OF 266-2023. Y el de contrataciones se les envió el 1 de agosto del 2023 en el oficio CNE PRE-UAL-OF 0108-2023 y está en sus carpetas. Sí, muchas gracias. Perfecto. Bien. Vamos a continuar con una segunda ronda. He finalizado la primera ronda, voy a proceder a levantar la lista para la segunda ronda, compañeros y compañeras. Por cuestiones de tiempo, vamos a hacer una segunda ronda de hasta 4 minutos. Por el orden, tiene uso la palabra la diputada Sinedo Galo. Muchas gracias, señor presidente. Vean, compañeros, bueno, en primer lugar, quiero agradecerles la buena disposición que han tenido todos ustedes con este préstamo. Ha costado mucho, pero yo creo que estamos llegando a un punto en el cual podemos avanzar. Y lo que quería pedirles es que cada fracción nos haga llegar algunos de los puntos que para ustedes son muy importantes de incorporar o tal vez cambiar o negociar, como le quieran decir, en este proyecto para poder avanzar. Ya he hablado individualmente con algunos de ustedes, pero sí me interesaría muchísimo tener ese material, ese insumo para hacérselo llegar a la ministra de la Presidencia y poder incorporar y así poder avanzar más rápido con este proyecto. Yo creo que el hecho de que venga la gente aquí todo y de verdad muestre su desesperación por arreglar puentes, por arreglar escuelas que afectan a las comunidades, nos impulsa a tratar de Lo que acá procede es que ustedes nos envíen el texto sustitutivo para trabajar sobre un nuevo texto base, considerando las diferentes modificaciones. Porque si hay puntos ahí donde no vamos a poder empatar el tema de las incorporaciones, que se proceda a enviar el texto sustitutivo. ¿Alguien más está viendo la palabra por el orden? Tengo a Joaquín, tengo a Jonathan, don José Pablo, don Gilbert. Por el orden. No, tenemos una aclaración, no, es que, señor presidente, no es que hay un texto sustitutivo, es que yo he escuchado algunas inquietudes aquí que perfectamente se puede incorporar una moción en el proyecto. O sea, por ejemplo, lo que decía ahora, o lo que me decía don Jonathan en este momento, que por ejemplo, que tenga que venir a rendir un informe cada 2 meses o 3 meses de cómo va el avance de los proyectos. A ver, cosas muy puntuales que se podrían negociar. Ok, diputada, entonces la ruta planteada es que nos ponemos sobre el texto. Ok, compañeros y compañeras, entonces, acá... Bueno, ¿esto cómo está? Alan, Me parece que de todos los puntos que hemos chequeado, donde hay habilidades en la duda que tenía que tratar de la cultura, y es lo que mencionó doña Pilar. Porque al que dijo el Ministerio de Hacienda ahorita en la intervención, digamos, el artículo 5, que habla de los recursos, ese artículo, digamos, está con el tema del decreto hasta el momento. El artículo de localización de los servicios, que es el último, ahí se explica que tienen que asumir las entidades que son las prestatarias del servicio. Y aquí en el informe vienen dichos cuáles son los puentes que tienen esa situación, digamos, específicamente, y así con cada una de las obras, y digamos que la redacción del artículo no varía. Lo que varía es la información que le entregamos a ustedes de cuáles son los servicios que hay que relocalizar, que de hecho vienen en el archivo que les pasé, donde parece que les entregué esencialmente, que son las expropiaciones que ninguna tiene, y los servicios públicos, que ahí vienen cuántos puentes requieren de eso eventualmente y cómo va a ser la coordinación entre las diferentes instituciones, porque hay protocolos de coordinación interna, y eso viene en la explicación de cada una de las instituciones que están ahí. Viene una hoja para CONAVI, para MED, para MIVA, con INCU, AFI, y tiene también la parte del MOC con CONAVI. Entonces, eso viene ya especificado. La otra duda que tenía el diputado Jonathan, por lo menos de la que me recuerdo, una sesión que tuvimos también,
era que quedaran muy claros cuáles eran los procedimientos de contratación administrativa para los proyectos de la declaración de emergencia, porque el artículo 4 donde quedaba tan claro de que era el régimen de excepción de la comisión de emergencia que le aplicaba a la comisión, que eso se puede sustentar en el artículo, yo no le veo ningún problema en eso. Y el otro tema es que los procedimientos de contratación, que son de riesgo inminente, van por parte del banco, o sea, son dos procesos separados. Entonces, la política de contratación que viene aquí en el artículo, que es la que utilizaría el banco. Sí, don Felipe le dio permiso, sí. Como medio de comunicación. En estos momentos me están dando la autorización y permiso para poder ingresar a lo que es la curul interna. Entonces, agradecer aquí al señor diputado de doña Chismenia por abrir este paso y poder hacer este comunicado más cercano. Gracias al diputado don Alejandro Pacheco, diputado de la fracción Unidad Social Cristiana. En estos momentos estamos ingresando acá. ¿Cómo se pueden incorporar esos proyectos en el articulado siempre que sea una mención general a la Gaceta? ¿Dónde se publicó? Lo del riesgo inminente, que fue el 18 de noviembre del año pasado, y el cambio que se hizo el 29 de marzo de este año, que son las dos modificaciones que se han hecho al riesgo inminente, y también los decretos de emergencia, que ya son decretos que son horas, que tienen un plan de inversión establecido, que son el Devoni, Huracán Julia y el de servicios amparados y la costa, creo que es el otro. Entonces ya eso, digamos que está ahí y se puede hacer una mención de la Gaceta en el articulado de los proyectos. Pero digamos, de ahí en adelante, la modificación que yo veo es esa, porque el contrato, que es el artículo 1, no se puede variar. Este tema de las tasas, hay una nota que inclusive también ya se tendrá la Comisión de Hacienda, donde de Hacienda tiene una nota con el BCE, que voy a ver si les llegó, porque creo que se mandó la semana pasada o antepasada, donde dicen que se aceptan las nuevas condiciones, pero obviamente en este caso son cosas que se pueden aplicar una vez que el contrato sea, digamos, ley de alguna manera o esté aprobado. Y como bien decía ahora Álvaro, el tema central acá es que, digamos, que puede entrar cualquier otro banco o cualquier otra institución una vez se apruebe y puede mejorar las condiciones de aquí en adelante. Entonces, eso se puede ver en el momento que ya se apruebe y pueda seguir avanzando. Pero de ahí yo creo que las modificaciones son muy puntuales y los demás puntos realmente no hay mucho margen como para cambiarlo, porque regla fiscal ya está clara también la posición que está en el articulado del proyecto de ley, porque son 14 artículos y realmente muchos de esos artículos replican las mismas condiciones del empréstito. Entonces no hay mucha variación que se pueda hacer salvo esos puntos que les mencioné a modo de resumen. Por ahí sería. Bien, perfecto. Entonces, señora ministra, yo creo que para el buen entendimiento de los señores y señores diputados y de las fracciones políticas, corresponderá a las respectivas fracciones presentar las mociones y las modificaciones que consideren oportunas para la finalización del tema del articulado con base. Porque es que, vamos a ver, yo entiendo que son 14 artículos y lo sustancial, pero son artículos muy densos en torno a los alcances. Me explico. Un mal proceso de contratación, una no estipulación en el proceso de contratación puede dar a una estampida que se caiga en el camino, o el tema yo quisiera, por ejemplo, entender más a fondo cuál es la diferencia entre las gacetas y la lista taxativa. O sea, ¿qué es el tema de los alcances? O, por ejemplo, el artículo 5 con la incorporación al presupuesto nacional. Pero, se toma nota y yo creo que cada fracción podrá hacer las modificaciones que considere respectivas y presentarlas vía moción. Voy a proceder entonces con la segunda ronda. Tengo a don Joaquín, don Jonathan, don José Pablo, don Gilbert, doña Pilar, doña Pilar, diputada Larios. Entonces, don Joaquín Hernández tiene el uso de la palabra hasta 4 minutos porque tengo que hacer algunas mociones al final. Gracias, presidente. Yo no quisiera que con este crédito pase lo que pasó con uno que voy a poner de ejemplo. Hace algunos años el país adquirió un crédito para modernizar los puestos fronterizos, Peñas Blancas, Paso Canoas y Tablillas.
con un monto X en millones de dólares, y al final se hizo algo en Paso Canoas, se hizo algo en Peñas Blancas, y al puesto fronterizo de Tablilla se le dijo, no alcanzó el dinero. ¿Por qué hago este comentario? Y me vengo al tema que nos trae esta tarde. Porque sigo con la duda con el tema esto de la Gaceta y la lista de proyectos. Se acaba de mencionarlo el señor presidente sobre el especificar bien cuáles son los proyectos. Porque no me gustaría que en el futuro alguna comunidad reclame que su proyecto estaba o en la expectativa y no se les hizo, porque la gente eso le molesta. Entonces tengamos cuidado en eso. Es más, yo preferiría que fueran hasta menos proyectos, pero con el contenido necesario para que la obra se haga, a generarle expectativas que después se devuelve, y esa es a veces la molestia de los ciudadanos con la clase política y con todo este asunto. Entonces, yo hago esta observación de buena intención para que ojalá precisemos verdaderamente los puentes que son esos específicos, las escuelas con un presupuesto real, porque no vaya a ser que después dicen, bueno, es que subieron los materiales, es que se presentó esto, nos alcanzó solo para un porcentaje de escuelas, las otras no se hicieron, y vienen las molestias. Yo dejo esto como una observación válida porque hay hasta ejemplos pasados, y yo creo que estamos en el momento de tener esa lista bien afinada para que se le cumpla a los que se les diga que se les va a hacer. Gracias, señor presidente. Bueno, se nos desapareció. Bueno, hay una presidenta. Gracias, diputado. No sé si se quieren referir a eso. Sí, yo creo que es importante resaltar en este momento, bueno, primero, como lo mencionaba la diputada Cisneros, como presidente de la comisión, creo que muchos de ustedes me han llamado en situación de emergencia y han visto las congojas que pasamos con las comunidades. Una obra de infraestructura solo es una obra de infraestructura. Lo importante es lo que viene después. La fase de recuperación del tejido social, las ambulancias entrando, sacando tomates, sacando chiles. Esas personas viven de eso. El niño que dejó de ir a la escuela porque ahora tiene que caminar 3 horas para darle la vuelta porque se le fue el puente, o arriesgar su vida, como pasó con el puente que acabamos de inaugurar en la zona norte, 50 años esperando un puente, 50 años, y lo hicimos en 5 meses, ese puente, por si quieren ustedes ver la capacidad de ejecución que tenemos en la Comisión de Emergencia. Cada obra, señor diputado, tiene un monto asignado. Este empréstito no va vacío. Ustedes han visto el dashboard, han visto la información. Perdón, don Alejandro, pero está bien, tiene un monto asignado, pero tiene un imprevisto válido, bien calculado, para que no vaya a existir esa posibilidad de que por alguna limitación no se concluya. El proceso que se hizo exhaustivo, largo, con los demás jerarcas que están involucrados acá, requirió de ese proceso de revisión, de que estuvieran incluidos todos los imprevistos. Yo, al igual que usted, creo que sería muy frustrante que alguna obra no se llegue a ejecutar. Así se lo planteo. Pero este proceso no está vacío. Técnicamente hablando, los proyectos tienen nombres y apellidos, y eso lo hace distinto. No estamos hablando de un empréstito de 700 millones de dólares para ir a hacer obras en peligro inminente. No, sabemos cuáles obras. Tenemos montos. Sabemos dónde están en este momento, si tienen preinversión, si tienen términos de referencia, si tienen esto, si tienen otro. O sea, yo creo que por ahí me dijeron, no sé, espero equivocarme, que la información que hay de este empréstito es bastante buena comparada con otros proyectos del pasado. Y representa 502 obras, lo cual significa realmente que se ha hecho un esfuerzo grande de parte de las instituciones. Yo coincido con usted, señor diputado, y también coincido con doña Pilar cuando dice, hay un cambio en ustedes, de la primera vez que yo vine aquí a ahora, y yo les agradezco de corazón que tengan ese cambio, porque cuando uno va y ve a un niño caminar 2 horas para tener agua potable, cuando uno va y ve que hay una persona que no puede sacar los poquitos chiles que tiene, o tomates, realmente se parte el corazón.
Así que yo les quiero agradecer a todos ustedes, y no solo en el tema de la sensibilidad, sino también, como dijo el señor diputado, don José Pablo, en hacernos ver las mejoras que podemos tener de este empréstito para el bienestar del país. Don Eduardo quiere adicionar algo. Con la venia de la Comisión, Eduardo Mora, jefe de la asesoría legal de la Comisión Nacional de Emergencias. La resolución vinculante y los planes generales de la emergencia tienen un proceso de aprobación y de publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Ambos son documentos técnicos que pasan por una valoración técnica y posteriormente por una aprobación de la Junta Directiva de la CNE y una publicidad, en este caso a través de la publicación en el Diario Oficial, y se mantienen debidamente actualizados en la página web de la Comisión. No pueden estar sujetos ni estos listados que están en una resolución vinculante, ni los que están en un plan general de emergencias, a cambios aleatorios o a cambios, y perdón, voy a decir esto porque soy abogado, no pueden estar sujetos a cambios políticos. Yo como abogado veo un riesgo, y como asesor legal de la Comisión veo un riesgo muy alto en que el listado de proyectos quede en el texto de la ley, porque al estar en el texto de la ley queda sujeto a la posibilidad de que se reforme la ley en la Asamblea Legislativa en un proyecto, hasta en un proyecto abreviado de estos de los que en la jerga legislativa les llaman proyectos chayote, y sustituyan el puente Eduardo Mora por el puente Alejandro Picado. Y entonces nos cambien en la ley el destino de los proyectos. Mientras que la resolución vinculante pasó por un proceso técnico de revisión, de evaluación de riesgo y posterior inclusión, y en el caso de los planes de emergencia, todavía con mayor gravedad, se basaron en una declaratoria de emergencia, en un reporte que se levantó y en una valoración que se hizo del Plan General de la Emergencia, y luego se aprobaron para efectos de tener el contenido legal necesario para poder usar un régimen tan delicado como es el régimen de excepción de la Ley Nacional de Emergencias. Por eso es que preferimos o planteamos la opción de que lo que se ponga en el proyecto de ley es el vínculo que se dirige a la Gaceta o a la publicación de la Gaceta de la resolución vinculante, porque de por sí en ese vínculo está la totalidad de los proyectos debidamente descritos, y lo mismo con las publicaciones en la Gaceta del Plan General de la Emergencia, donde está la totalidad de proyectos de cada uno de esos decretos de emergencia, porque esos proyectos, eso nos garantiza una reducción del riesgo político a la hora de poder ejecutar estos proyectos. Es una forma de garantizar la publicidad de los proyectos, por un lado, pero también de que esos proyectos estén en el listado con base en criterios técnicos y no con criterios ajenos a los que los definieron originalmente. Originalmente esto fue definido, en el caso del riesgo inminente, por el peligro que representan para la población, y en el caso de las emergencias, por una valoración específica de un proyecto. Y ya, perdonen, pero por experiencia nos ha tocado frenar o solicitarle a la Asamblea que frene procesos en diferentes administraciones donde pretenden incluir una obra específica dentro de un decreto de emergencia vía legislativa. Y esto no puede realizarse por lo delicado que es la aplicación del régimen de excepción que regula el 180 constitucional. Entonces, al menos desde la perspectiva jurídica de la Comisión de Emergencias, consideramos que el fin que busca la Comisión de Hacendarios respecto de la publicidad de los proyectos se cumple con la debida divulgación en el proyecto de ley de la publicación de la resolución vinculante y su reforma, y de la debida publicación de los 3 planes generales de emergencia que estén involucrados. Gracias. Doña Ada pidió la palabra, por favor apuntarla en la lista. Vamos a ver, compañeros y compañeras, entonces, al final no hay diferencia sustancial entre las gacetas y la lista taxativa. Nada más que si para tranquilidad de la comisión se quiere, por ejemplo, que la ley salga expresamente con el puente del Palomo de Cachí, que salga taxativa como está puesto. Pero es un tema meramente entonces de tranquilidad para la comisión. Bien, continúa el uso de la palabra el diputado Jonathan Acuña hasta por 4 minutos. Adelante. Muchas gracias, presidente.
Sí, varios elementos. En primer lugar, que he conversado fuera de micrófonos con la diputada Pilar Cisneros respecto a los señalamientos que yo hacía y yo me comprometí a presentarles algunas propuestas de redacción. Creo que lo de el tema del artículo cuarto ya habíamos conversado y que había alguna propuesta de ajuste, entonces nada más de ajustar la redacción. Creo que hay un problema en la redacción, que es lo que veíamos, que sostuvimos, pero entiendo que podamos tener una diferencia respecto a la incorporación al presupuesto por vía de la Asamblea Legislativa. Yo sí voy a insistir en ese tema. Y el otro punto que para nosotros es importante es un artículo que nos permita en esta Asamblea tener de manera constante una fiscalización del proceso de ejecución de los recursos. Así que voy a hacer algunas propuestas en esa medida. Por otra parte, señalar que sí creo importante que quede esa vinculación con los proyectos, porque a las comunidades se les ha indicado que estos recursos son para sus obras, y en buena hora que son para sus obras, que dicha que son para sus obras, pero tiene que quedar esa vinculación de tal manera que bajo ninguna condición vayan luego a cambiarles y que luego esos recursos que en principio iban para esas obras que la gente está pidiendo acá terminen en otra cosa. Y por eso tiene que existir el vínculo desde el Frente Amplio. Creemos eso, el vínculo tiene que quedar en la ley, el enlace tiene que quedar en la ley entre los recursos y dónde se van a utilizar, porque ese listado lo conozco yo y me parece un listado importante. Al inicio de la presentación, de hecho, les decía que yo soy entusiasta de este tipo de inversiones. Y yo veo el listado de inversiones en la página web que ustedes nos han enviado y claro que estoy de acuerdo con esas obras, pero es necesario que ese enlace quede entre esa gaceta donde se publicó el listado y lo que estamos aprobando acá, porque en la Asamblea Legislativa tenemos por constitución política la obligación de valorar justamente este tipo de créditos externos con todos sus elementos. El costo financiero es uno que hemos estado valorando. El otro elemento es cómo se van a ejecutar los recursos. Y el otro elemento es en qué se van a ejecutar. Y por eso tiene que existir un vínculo. Tiene que existir un vínculo. Por último, quiero señalar que bueno, a esta comisión le quedan algunas semanas antes de que sea el plazo del 80. Yo creo que en estos días podríamos recibir otras audiencias en el caso que sea necesario. Terminar de avanzar con el proceso de construcción. Terminar de afinar el texto en todo lo que sea necesario para que ojalá salga lo más limpio posible ya a efectos del proceso en plenario, ¿verdad? Y ahí tenía una consulta, porque en otros créditos, creo que en este no, pero en otros créditos recuerdo que en algún momento ocurrió que el banco que prestaba la plata ponía una fecha límite para efectos del proceso de aprobación. Nada más quería salir de dudas de si en este no. Bueno, me dicen acá de parte del BCE que no. Ok, no hay una fecha límite para la aprobación. Obviamente, sí entiendo que los recursos necesarios para efectos de su ejecución, o sea, no estoy diciendo acá que es que tengamos 3 años para la discusión ni nada semejante, pero no hay una fecha límite en términos del contrato, hay una fecha límite en términos del proceso en la comisión, porque el artículo 80 de ahí deriva, creo que el 22 de diciembre se vence el plazo. Yo creo que sí, es el último plazo porque ya hemos prorrogado una vez el proceso. Hay que decir también, esto es importante para la ciudadanía, este proyecto de ley entra a la Asamblea Legislativa en abril de este año, si no me equivoco, en marzo de este año, se publica hasta en abril, es decir, antes de eso no puede iniciar el proceso, se envía a la Comisión de Asuntos Hacendarios, se remite a la Comisión el 24 de abril, y mayo, junio y julio, esta Comisión no sesionó por decisión del Poder Ejecutivo, que puso todas las baterías en el proyecto de jornadas de 12 horas, ¿verdad? Luego tenemos el proceso en el cual comienzan a entrar proyectos de presupuesto, que esta comisión tiene también por mandato superior, que poner siempre los proyectos de presupuesto de primeros en la lista, ahí no tenemos opción, y entonces eso ha achicado los espacios de discusión ciertamente, y bueno, ahora nos encontramos en este momento, quedan algunas semanas dentro del proceso en comisión, que yo creo que tienen que servir para aligerar cualquier fricción que quede. Desde el punto de vista del Frente Amplio, si arreglamos el tema del proceso de aprobación presupuestaria, que generaría transparencia, y el proceso de fiscalización posterior, que también generaría transparencia, y se hace el vínculo con los proyectos precisos, el Frente Amplio quiere que se inviertan las comunidades de esa manera transparente y velando por el buen uso de los recursos, porque es mucha plata. Es mucha plata, dichosamente, que iría a las comunidades, pero queremos estar seguros y seguras desde el Frente Amplio que esa plata se va a incorporar de manera adecuada, se va a ejecutar de manera adecuada y va a servir para las comunidades. Y si eso es así, pues van a contar con nuestro apoyo, ¿verdad? Esos son los ajustes que queremos hacer para ganar en transparencia y que el proceso sea absolutamente adecuado. Y bueno, tenemos estas semanas para terminar de hacer esos ajustes y recibir audiencias en el caso de que se considere necesario, para terminar de salir de dudas, etc.
Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Y también, diputado, en declaración a su intervención, señalar que incluso en esos periodos que estuvimos sesionando en el plenario, en la mañana y en la tarde, esa comisión salía del plenario a sesionar. Y lo hicimos varias veces, ¿verdad?, para dar trámite a los diferentes presupuestos extraordinarios. Entonces, importante señalar. Don Alejandro, usted me está pidiendo la palabra. Se la voy a dar por 2 minutos, nada más porque estamos un poco cortos de tiempo y quiero terminar la ronda y también tengo varias mociones por ahí. No, es más bien más rápido a partir de lo que el diputado Jonathan mencionaba. Hay que tener en consideración algo, y yo les pido encarecidamente que lo valoren, y es que es necesario que entremos en el proceso de construcción en verano. Porque si no, vamos a tener un invierno más sobre estas obras golpeándonos, un invierno más de alto riesgo. Entonces, nada más tener esa consideración. Muy humildemente les pido que la asumen dentro de las consideraciones de esta comisión tan respetable. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Eso es un tema sumamente importante también. Diputado José Pablo Cibaja, adelante por 4 minutos. Gracias, señor presidente. Tal vez no es una pregunta, sino felicitar a la gente de Paraíso de Cartago que viene hoy aquí a exigir el tema del puente. Miren, supieran ustedes, no son solo ustedes, hay muchísima gente en todo el país. Vieran la gente de allá de Caño Negro, de la zona norte, tiene una ruta nacional terrible, a tal nivel que ni siquiera la ambulancia pasa allá. Porque dicen que la única ambulancia que tienen se maltrata tanto que mejor no van. Dejamos a toda una comunidad abandonada. Por eso estos diputados que ustedes ven aquí aprobaron para el presupuesto del otro año 700 millones de colores para tapar huecos, porque no alcanza para hacer la carretera nueva. Y esperamos que el ministro de Hacienda, que está aquí delante de ustedes, lo libere cuanto antes el próximo año. Pues déjenme contarles algo muy rápido de este préstamo. Yo entiendo la urgente necesidad que ustedes y todo el país tiene este préstamo. Pero caballeros, señoras, hoy este préstamo nos va a salir entre 60 y 80 millones de dólares más barato que el día 1 que lo presentaron. Háganle números. Con 60 millones de dólares construiríamos 3.381 casas de vivienda para hombres y mujeres en sus comunidades que posiblemente necesitan un techo. Daríamos más de 5.000 becas Avancemos para los estudiantes y puedan salir adelante. Ven el ahorro. Ven que valió la pena llegar a decir al gobierno, mire, está muy alto esta tasa de interés, denos más opciones, miren, negociemos, porque al final quienes van a pagar los préstamos, yo todavía estoy joven, estoy más que endeudado con todos los préstamos que tenemos, pero son ustedes, son sus hijos, son sus nietos. Hoy este préstamo, gracias al trabajo de esta comisión, hasta el día de hoy, le está ahorrando a ustedes y a mí más de 60 millones de dólares. ¿Cuántas cosas no podríamos hacer con eso? Y es gracias al trabajo de esa comisión. Yo quiero felicitarlos por la presencia de ustedes. Ojalá cuanto antes haga el puente, no solo de Palomo, sino todos, como Alejandro, que realmente no sea esto como otros préstamos que se vuelven cortinas de humo y al final, porque alguno no ejecutó, porque el otro no desarrolló, el perjudicado son los costarricenses. En 2 días, que no se les hicieron la obra y que terminamos pagando préstamos e intereses en los que consumimos por las malas administraciones. Gracias, señor presidente. No, muchísimas gracias. Y a esos vecinos y vecinas que están por ahí, decirles también que lo fácil acá es aprobar la plata, pero lo difícil es llegar a ver en las comunidades, porque acá es dar un pasito más lo que hace la Asamblea Legislativa. Después son las instituciones las que tienen que ejecutarla y esa es la realidad que tenemos que ver, efectivamente. Diputado Gilbert Jiménez, 4 minutos 30 con los 30 segundos de Monserrat Ruiz. No, muchas gracias. Algo importante es que dentro de los proyectos que se señalan acá, la parte de puentes de 88, creo que son 8 puentes tienen ya los estudios preliminares o diseños. ¿Cuánto plazo se va a tardar en hacer todos esos estudios complementarios con los necesarios que requieren cada una de las diferentes infraestructuras de puentes? Don Gilbert, déjeme ubicarme en el semejante ampo que tenemos acá, por favor. Bueno, y otra de las partes que el mismo Banco Central lo ha venido señalando es que si el proyecto tiene un plazo máximo de 7 años, razón por la cual se debería tener también desembolsos no solo entre el periodo, sino ampliar los plazos.
¿por qué no ampliar los plazos de desembolso si realmente se prevé una ejecución de 7 años? Y ahora que hablaba Felipe de la ejecución, vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas que nos visitan hoy día, hoy tenemos proyectos de crédito que tienen más de 10 años y no han podido ejecutarse. Pero además de eso, como bien decía Pablo ahorita y lo había indicado José Joaquín, y que yo sigo insistiendo en poder, ojalá, tener un mecanismo que todavía no tengo la respuesta del Ministerio de Hacienda, de cómo lograr no pagar comisiones sobre los montos no desembolsados. Porque, Pablo, si no se desembolsan montos, tendríamos 17.5 millones de dólares por comisiones. Entonces, si tal vez 60 millones, vamos a tener 100 y resto millones de pagos de comisiones en ese proyecto. Ahí sí vamos a tener el triple de viviendas, el triple de bonos, el triple de ayuda hacia, o vamos a tener el triple de pobreza en este país. O sea, yo creo que esas son cosas que tenemos que verlas, tenemos que discutirlas, por supuesto tenemos que hablarlas, pero que tenemos que tener un compromiso muy fuerte. Yo les pido al señor ministro de Hacienda de que nos explique cómo realmente vamos a lograr no pagar comisiones por montos no desembolsados y así ahorrarnos ese porcentaje de recursos. Ok, ya tengo la respuesta. Me disculpa porque no lo encontraba en el mar de información. Ok, para los 6 puentes que ya tienen diseño final aprobado, se trabaja en los términos de referencia para la licitación. Los puentes sobre el Río Grande de Orosi en la ruta 224 y Cocles en la ruta 256 cuentan con los estudios básicos. El puente sobre el río Barranca en la ruta 1 ya cuenta con el anteproyecto esquemático que incluye una estructura tipo cercha que ya fue adquirida por el CONAVE. Los puentes cuya intervención consiste en sustitución de estructuras se licitarán bajo la modalidad diseño y construcción por suma global y fast track. Para la rehabilitación de las estructuras se licitará el diseño con un plazo para estudios y diseño mínimo de 60 días y máximo de 180 días. Todos los puentes se ejecutarán en un plazo máximo de 18 meses. Ese es el informe que nos hace llegar don Mauricio Batalla. Bueno, en eso yo creo que pues ahí yo tengo mis reservas con respecto a eso. Esperemos que se logre dar, pero los que hemos visto las construcciones de infraestructura en puentes sabemos de la complejidad que conlleva esto y me parece que, bueno, hay un optimismo para hacer los 18 meses, pero lo veo difícil. No obstante, eso también nos lleva a la preocupación de por qué no ajustarnos y hacer un programa. Y lo otro es, si bien es cierto, hay una serie de cronogramas aquí, pero deberíamos tener un programa mucho más amplio, mucho más claro con los responsables, porque ahí sí vamos a tener los funcionarios sabiendo que es responsable de poder ejecutar esto, de que él saber en una falta de edad si no cumple con eso. Porque aquí el problema es que muchas veces los funcionarios públicos, no estoy diciendo que están acá, y tengo muy buena reunión con muchos de ustedes, gracias a Dios, así creo, y se ve la capacidad de muchos funcionarios, pero también se ve la ineficiencia o la falta de voluntad de muchos funcionarios públicos, y eso también atrasa estos procesos. Y es muy lamentable que los ciudadanos que están ahí hoy tengan que venir aquí más bien a presentarse y ver que estamos en una situación donde por ineficiencias que ha tenido diferentes administraciones, los puentes, las carreteras, las obras, ellos hoy no las tienen. Es muy lamentable ver eso. Ciudadanos, eso es parte de este problema de ineficiencia y de falta de administrar los recursos que hoy requiere nuestro país. Eso es un problema que hoy sufre Costa Rica y que naturalmente hoy estamos endeudándonos y buscando cómo financiar esas grandes obras. Y como lo han dicho aquí los compañeros, yo creo que nadie está en contra de poder financiar esto. Dentro de las capacidades de instaladas en cada institución, el porcentaje de supervisión o fiscalización que ponen cada una de las instituciones se tiene cuantificado. La parte de laboratorio, control de calidad, que ha sido unos problemas también, y de falta de capacidad, cómo vamos a suplir todo ese tipo de cosas para que no tengamos ningún atraso, dado que vamos a tener 502 obras casi que paralelas trabajándose en forma continua. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener los controles de calidad necesarios y los controles adecuados para que estas obras se ejecuten en tiempo y forma? Diputado, han sido su tiempo. Voy a darle un minuto del tiempo mío que les sobró para que puedan concluir los señores del Poder Ejecutivo y así continuar con la ronda. Todos los proyectos tienen que tener control de calidad, igual que los de la Comisión de Emergencias. Cada unidad ejecutora, conjuntamente con la firma de implementación general, tiene la obligación y la responsabilidad, no solo de que la obra que estamos haciendo lleve los procesos de control de calidad, sino que sean obras de infraestructura resiliente. No podemos hacer un puente que se caiga en el próximo invierno. El garante que nosotros estamos haciendo, como el puente que les mencionaba, que inauguramos, que esperó la comunidad 50 años en Moreno Cañas, es una obra resiliente. Así que los controles de calidad se aplicarán de acuerdo a los principios de la administración que nos exigen que tengamos obras de calidad. El concreto debe cumplir, el acero debe cumplir. No podemos hacer obras
que no cumplan con los controles de calidad que nos exigen los diferentes organismos que nos fiscalizan a nivel nacional. Muchísimas gracias, doña Pilar Cisneros, hasta por 4 minutos. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Más bien, yo no tengo preguntas. Quería decirle, don Alejandro, o Novi, o cualquiera de los funcionarios que nos acompañan hoy, si quieren tomar ese tiempo. Y si no, no lo usaría. Gracias, señor presidente. Un momento, diputado. Continúa doña Acuña en el uso de la palabra hasta por 4 minutos. Adelante. Gracias. No solamente hacer una consulta, de acuerdo a lo que usted estaba indicando, que debe estar la lista de los proyectos, me pregunto y me queda la duda, ¿debería estar también un compromiso o algo que establezca cuáles son las municipalidades que están dentro de este proyecto? O si ya dentro de la ley debería estar ya mapeado eso, o debería estar como esa lista de proyectos. Lo digo por situaciones en los próximos meses que vamos a tener de cambios de alcaldías, de que esto no tenga un giro político, sino que más bien, así como está una municipalidad ayudando en un estudio de inversión, que al menos haya ese compromiso por escrito, sea en el proyecto de ley o en lo que ustedes consideren. Gracias. Correcto. A nivel de los planes generales de emergencia, porque las municipalidades participarían en las obras de reconstrucción de emergencias, la unidad ejecutora, que la llamamos así en la comisión, es el gobierno municipal. Esto está acreditado desde el Plan General de la Emergencia. Y en el caso de la asignación de recursos de las municipalidades para un plan de inversión, esto se hace vía documentación escrita que queda en el expediente del plan de inversión como tal. O sea, no es una manifestación en el aire, sino que ya es un compromiso presupuestario por parte de la municipalidad específica para asignar los recursos. Esto de hecho es bastante común en el desarrollo de proyectos de reconstrucción de emergencia, donde la entidad que se va a ver beneficiada hace algún aporte inicial, en este caso a través de los estudios preliminares, la mayoría de los casos, previo a la construcción de la obra. Y, al menos en nuestra experiencia, no está sujeto al cambio de administración, precisamente porque es una obra que ya está reportada en el plan de emergencia, es una obra que tiene, por lo general, ya recursos preasignados y que no se va a mover a menos que se tenga el aporte de la municipalidad. Nuevamente, y quisiera así tal vez dejar claro esto, porque no es que no queramos que los proyectos estén debidamente publicitados. Lo que no queremos es que los proyectos, por lo que al menos yo no quisiera desde la perspectiva legal, es crear un proyecto, una posibilidad de que los proyectos puedan salir o entrar de la ley o del proyecto de ley en específica, ya en el trámite en el que estamos, sin respetar los criterios que provocaron que estos proyectos estén en la resolución vinculante por un lado o en los planes generales de la emergencia por otro. Recordemos que hay otros decretos de emergencia en la comisión que no tienen fundamento, que no tienen financiamiento con este préstamo. Hay otros proyectos que pueden, infraestructura que alguna comunidad puede considerar que está en riesgo, que no está en la resolución vinculante, y que, perdonen, pero creo que se podría prestar a interpretaciones dentro de un proceso legislativo el querer incluir proyectos adicionales, no voy a decir sacar, pero sí meter proyectos adicionales dentro del trámite legislativo diciendo, no, esto está en tal decreto de emergencia, debería estar además con este financiamiento, cuando en realidad lo que se trajo aquí fue la fundamentación técnica correcta. Por eso la idea es, sí, publicitémoslo, pero publicitemos indicando la resolución vinculante que señala X número de proyectos, los decretos de emergencia en sus planes generales de la emergencia que tienen estos proyectos específicos. Y como estos documentos de por sí son públicos, porque fueron publicados debidamente en el Diario Oficial La Gaceta, hacer la referencia a eso y evitar que pueda haber introducciones o modificaciones fuera del criterio técnico general que los originó. Gracias. Gracias, señor presidente. Nada más para
agradecer y dar una buena noticia que tiene que ver con esta inversión pública en lo social. Agradecer a don Álvaro, presidente del BES, que aquí nos acompaña, porque está haciendo un esfuerzo también para buscar esas ayudas y colaboraciones, y agradecerle por las palabras también, y porque esto es un proyecto país, y tenemos que pensar todos que definitivamente urge aprovechar esta ventana de tiempo y la ventana de situación también con un país con lluvia, con un país que necesita este proyecto, y que trabajemos lo más pronto posible para que se pueda dar en el mejor tiempo que tiene este país. Gracias. Sí, resolución vinculante que ustedes ya han modificado una vez. Y ese es el tema que a nosotros nos queda también. Entonces, como la Comisión Nacional de Emergencias y el Gobierno de la República puede tener dudas o inquietudes de que los diputados vamos a hacer una piñata, por lo que se entiende, incluyendo proyectos de ley, nosotros también podemos tener la duda de que ustedes modifiquen esas resoluciones a las que estén sujetas el crédito y no se terminan haciendo los proyectos. Entonces, esas son las inquietudes que hay para un lado como para el otro. Y me parecía importante hacer la aclaración. Continúa la diputada Larios Trejos. Adelante. Gracias, presidente. Yo tengo esa misma percepción así como las personas de Palomo quieren seguridad de que su puente se va a hacer, la gente de Playas del Coco quiere que su escuela se haga, y me parecería injusto que se cree una expectativa que al final no se les va a cumplir. Por eso es importantísimo que la lista exista, y yo preferiría más páginas de ley con una lista taxativa a que no exista esa lista y puedan hacerse modificaciones. A mí me quedó una duda. Don Nogui dijo que sin ningún problema se puede hacer la adenda donde están las nuevas condiciones financieras, ¿verdad? Y que no quede por... A mí sí me gustaría, como le dije, que sea de esa manera. Pero le quisiera hacer la pregunta a servicios técnicos si debe ser por adenda para que deba hacerse, o puede ser simplemente con los oficios que se han hecho. Sí, buenas tardes. En realidad ya tuvimos un caso aquí en la Comisión de Hacendarios en donde no es que se exigió una adenda para una renegociación de las condiciones del contrato. Lo que sí legalmente debe de hacerse es un intercambio de notas formal entre las partes, y muy importante que ese intercambio de notas no solo conste en el expediente que da trámite a este contrato de préstamo, sino que también se visualice las nuevas condiciones en la tasa de interés, y más importante aún, cuáles son los componentes que van a tener o que van a llegar a esa tasa de interés, y que sea por el resto del plazo del contrato. Eso para que haya una claridad de lo que se está votando acá y que haya esa formalidad. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. No tengo nadie más en el uso de la palabra. Si el Poder Ejecutivo quisieran hacer alguna reflexión final, son bienvenidos. Creo que la sesión ha sido bastante provechosa en torno a la pauta que debe seguir este proyecto. Adelante, don Alejandro. Una reflexión final. Gracias, de verdad, gracias. Costa Rica se los va a agradecer la premura con la que saquemos esto. Estoy seguro que todos esos niños, todas esas personas productoras, se los van a agradecer mucho. Los vecinos de Palomo, por supuesto, y todas las personas que han esperado durante muchos años que ese puentecito, que esa escuela, como lo decía don Leslie, tenga las condiciones necesarias para poder estudiar, vivir en viviendas, porque hay viviendas también aquí, hay proyectos de vivienda que puedan realmente y sirvan como el elemento de seguridad que merecen. No, yo tuve la oportunidad de visitar un lugar donde un señor me decía que su esposa había fallecido porque la ambulancia no llegó a tiempo, porque el puentecito se fue en una de las tantas emergencias. Esas son las cosas que están detrás de esto. Esa urgencia de que entre la ambulancia, de que entren los bomberos, de que el niño no se retire de la escuela porque tiene que caminar más, etc. Yo quiero agradecerles a ustedes por el espacio, el tiempo que nos han dado para poder responder los diferentes elementos en los que ustedes tienen dudas, y estoy seguro que
este empréstito pronto será una realidad, y el compromiso, por supuesto, de la Comisión Nacional de Emergencias de que las obras, como decía usted, señor presidente, se ejecuten, porque así trabajamos nosotros. Como lo dije, en 5 meses ya Moreno Cañas tiene un puente digno que esperaron 50 años. De eso nos encargaremos. Muchas gracias a todos. Doña Natalia, adelante. Sí, sumado a lo que dice don Alejandro, yo sí quisiera tal vez definir alguna ruta, porque entiendo que hay dudas de ustedes, somos respetuosos de esas mociones que quieran incorporar, pero creo yo que podríamos trabajar de alguna manera a través suyo, presidente, doña Paulina, tal vez, o el que guste enviarnos las modificaciones que para ustedes deben de incorporarse en el expediente, para nosotros valorarlas internamente y tratar de decir, bueno, esta estamos de acuerdo, en esta no. Aquí se definirá la comisión cómo queda votado. Ustedes son los que pueden definir eso, pero por lo menos para tener claro cuál es la ruta que ustedes están viendo, qué mociones se pueden aprobar, qué no, y de una vez definir a ver si podemos avanzar con esto a la brevedad. Ese es el proyecto que está convocado ahorita. Dentro de esas prioridades no quiere decir que no se vayan a convocar otros, pero quisiéramos saber si ustedes tienen prevista tener más audiencias también con otros jerarcas, ¿verdad? O algún otro esquema que podamos trabajar como para más bien ponernos un plazo y decir, mandemos las mociones en esta fecha, revisamos rápidamente y establecemos una ruta a seguir, sabiendo que es el proyecto que está convocado ahorita en la comisión, para no perder el tiempo sin necesidad. Muchas gracias, señora ministra. Efectivamente, yo comparto las preocupaciones en torno al esquema. Necesidades ilimitadas, recursos limitados, y es parte de lo que hemos señalado. Ojalá este país tuviera mayor acceso a fuentes de financiamiento para la inversión en infraestructura pública, porque no es un tema que se reduce a la meseta central, sino también a las zonas rurales y las fuertes necesidades que tenemos. Efectivamente, según lo que entiendo hoy, yo insto a las demás fracciones legislativas, incluso yo creo que haré las propuestas de mociones en lo que corresponde. Es un texto igual de 14 artículos, pero igual 14 artículos bastante densos, que es lo que corresponde en el tema. Recordar que este proyecto no está asignado a ninguna subcomisión, está asignado al pleno de la comisión en todos los elementos. Voy a decretar un receso de hasta 2 minutos. Por el orden, diputado Jonathan Acuña. 2 minutos. Gracias, presidente. Sí, es que era para referirnos justamente. Vamos por aquí, corriendo, porque puede daño. ¿A qué importa? Sí. Ah, que está presidiendo la comisión. Ah, ok. Vamos a ver, ¿no? Este es mi sentimiento, dándole al país que ojalá sea igual que mí, ¿no? Comer unas cosas que van a palita. Ella no está. Alejandro, Vamos a ver. muchísimas gracias. Nosotros somos Leslie, el grandote, el que está ahí, el que está el presidente, Carlos Felipe. Y por presidentas, si sean necesarias, yo le doy establecimiento, de hecho, a varias instituciones Muchísimas gracias. Nosotros que nos va a impulsar el proyecto de hoy. No, se apruebe. Nosotros siempre estamos a favor, digamos, desde que entró el proyecto, hemos estado a favor. Los diputados de la fracción son Leslie y Carlos Felipe, que es el que está presidiendo. Entonces, nosotros no, el apoyo de nosotros. Ahí ha habido atrasos porque otras fracciones son los que no han querido, digamos, los intereses estaban en 8.9, entonces ya se logró que lo bajaran un poco, pero tiene como 9 meses. Pero la idea es que dentro de toda la lista que yo se las pasé a doña Gis, de que se apruebe lo antes posible, ¿verdad?
pero nosotros estamos, los votos de unidad ahí están. Ahí estamos todos. Sí. Ahí estamos, y muy bueno la presión, porque ya todos han estado viendo, se han referido al tema. Por lo menos ustedes que sacan el rato, porque sabemos, no trabajan hoy para venir. Se perdió el jornal. Sí, pero no, ahí vamos a estar, ahí estamos. Sí. Si quieren sigan, yo estaba en jurídicos, antes estaba en hacendarios, pero ahora me vine a saludarlo, ya casi tenemos que ir a plenario. Sí. No, para servirles. Y ahí vamos. Y aquí es donde va a salir, aquí con los hombres, ellos son los que van a votar. Pero los dos de la fracción de unidad ellos están apoyándolo desde el principio. El que está presidiendo es el Carlos Felipe García es el diputado de la fracción de nosotros, de unidad, y es el diputado más joven. Él es el diputado más joven de toda la asamblea. Es de Pérez Celedón. 8 diputados presentes, 8 diputados. Y el más grande también es de nosotros, que es Leslie, que mide 2 metros. Sí, claro. Pero bueno, no, ahí estamos. De parte de la fracción de unidad, lo votamos hoy mismo. Sí. Muchas gracias. Para servirles. Gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Qué bonito estaba. ¿Estás bien armado? ¿Cómo ves todo ese? Bueno, esto es parte de lo que se vio hoy acá en la Asamblea Legislativa, lo que es la aprobación de este presupuesto por $700 millones, que gracias a Dios pues va a servir para solventar las necesidades que tiene las comunidades en el país en general, y en este caso pues gracias a Dios tenemos ya un visto bueno para lo que es la construcción de lo que es el presupuesto para la construcción del puente de Palomo. Roger, regáleme algunas palabritas ahí, usted como vecino del pueblo, todo esto que se dio hoy. Bueno, creo que ha sido una gran oportunidad, ha sido una visita muy oportuna. Aquí no podemos ser mezquinos, hay que agradecerle a Percy, a Julio Torres, toda esta oportunidad que ha brindado de venir primero a visitar al señor ministro, luego acá a la Comisión de Hacendarios, y vamos para el plenario, ¿verdad? Pero es muy importante esta gran oportunidad para todo el Cantón de Paraíso, y por qué no para el país, que hoy hemos venido a representar a todos ellos. Es una gran oportunidad para ver si resolvemos este problema que tiene 35, 40 años de vivirlo, y donde seres queridos nuestros se nos han adelantado, se han ido, muerto, con la ilusión o con la frustración de no haber visto esto construido. Muchas gracias. En estos momentos viene doña Pilar Cisneros acá. Es muy importante que lo que hemos logrado hoy, compañero don Jonathan, la voz del Valle de Orosi, acompañarnos desde el principio, agradecerle a Percy, a Julio Torres, a todos los compañeros que han llegado aquí a este plenario para presionar la ley 23.635, que tanto nos da a favorecer a nuestra comunidad de Orosi y al Cantón de Paraíso. Así es que vamos a estar, ojalá, poniéndole cuidado a esto, porque yo creo que ya hoy se va a hacer la aprobación de dicho proyecto. Muchas gracias de verdad a la voz del Valle por haber estado cubriendo esta necesidad de nosotros en Orosi. Muchísimas gracias ahí a todos los seguidores que estuvieron durante la transmisión. Estamos acá desde el plenario legislativo aquí en sede central en San José, y gracias ahí, indicarles que me ayuden a compartir esta transmisión para que más gente se dé por enterado este proyecto que ya fue aprobado, gracias a Dios. Que tengan una excelente tarde, ahí estaremos dando más avances de lo que transcurra de aquí en adelante. Saludos a todos.